Ojalá hubiera descubierto esto antes. Es un auténtico tesoro para tus plantas. A mis plantas se les sacaban las hojas, se les estropeaban, muchas de ellas se enfermaban e incluso se ponían amarillas algunas de sus hojas. Incluso algunas plantas se morían. Y como por un milagro encontré este remedio natural que se puede conseguir en todas partes y es un poderoso aliado para tener nuestras plantas siempre sanas y saludables. Y es que, amigos, lo que vais a conocer en el vídeo de hoy es mucho más que un abono casero natural para plantas. De verdad que una vez lo conozcáis no vais a parar de usarlo al ver la multitud de usos que tiene para vuestras plantas. Y no sabéis lo importante que es para el canal que dejes ahora en este vídeo tu me gusta, ya que apoyas mi trabajo y por supuesto también, si es la primera vez que me ves o ya me has visto antes, pero aún no te has suscrito, estás a tiempo. Puedes suscribirte al canal de Flores y Mariposas porque es completamente gratis y vas a ver todos nuestros vídeos sobre plantas, jardines que vamos a ir sacando en el canal. Bueno, estoy segura de que te van a encantar todos, así que ya sabes, suscríbete en el botón rojo de abajo y como siempre, amigos, estáis en el canal de Flores y Mariposas y hoy vamos a hablar sobre un auténtico tesoro para tus plantas. Desde que lo descubrí y usé, he visto un cambio impresionante en mis macetas y plantas del jardín, por eso quiero compartirlo con vosotros. En general, en todas las plantas y además tiene tan variados usos para nuestras plantas que te va a parecer increíble conocerlo y cómo no pensar cómo no lo habré usado antes, ¿no? Bueno, y por fin vamos a ver de qué estábamos hablando. Y son ni más ni menos que las sales de Epsom. El uso más común que reciben las sales de Epsom es como sales de baño, puesto que por su contenido de magnesio ayudan a reducir la inflamación de los músculos. Se recomienda usarlas después de realizar ejercicio, pues no solo ayudan a relajar, sino también dan alivio a esguinces y moretones. Las sales de Epsom, o también como sales de magnesio, también se las conoce, son usadas en la medicina natural como analgésico o incluso laxante, que vale tanto para ingerirlo como para darse algunos baños y mejorar los dolores de las articulaciones. Pues es un 100% ecológico, es natural y no tiene nada que ver con las sales normales que tienes en casa. Como siempre te aconsejo que antes de ingerir cualquier cosa consultes con tu médico o facultativo, ya que puede que a ti no te vaya bien por tus circunstancias personales, ¿vale? Bueno, dicho esto, estas sales curan las plantas, sin embargo, la sal que tenemos en casa las mata. Mucho cuidadito, ojito con esto. Por favor, no uses la sal de casa, ¿vale? Y como hemos visto, estas sales son ricas en magnesio, que es el elemento principal que las plantas necesitan para tener este color verde tan bonito y producir clorofila. Además, los aportes de magnesio protegen las paredes celulares de las plantas y tienen un montón de efectos increíbles que vas a conocer. Y estoy segura de que las vas a poder encontrar en cualquier tienda natural de tu zona, incluso en algunas grandes superficies. No son difíciles de encontrar. Bueno, las sales Epsom son fáciles de encontrar y además no son muy caras. Yo la verdad es que he comprado un saco bastante grande y sale muy barato, muy económico. Con las sales Epsom vamos a conseguir plantas más fuertes, sanas y resistentes a plagas y enfermedades. Y también si lo aplicamos como es debido, vamos a poder curar muchos de los daños que ya tienen en sus hojas, devolviéndolas un aspecto sano y maravilloso. Fijaros cómo está la pobre, seca por fuera y en cambio el centro está bien. Voy a enseñarte ahora mismo cuáles son los usos de las sales Epsom para utilizarlas en las hojas de nuestras plantas que comienzan a amarillear. Incluso sus nervaduras son aún verdes, como la foto que hemos visto, están muy fuertes, pero el resto de la hoja está amarilla. En ocasiones, este color amarillo significa o es un signo de falta de magnesio y aportar este nutriente es de vital importancia hacerlo cada cierto tiempo, ya que es necesario para mantener la salud de las plantas. Vamos a realizar una receta que además es muy fácil de elaborar y con la ayuda de una cuchara sopera grande va a ser suficiente. La llenaremos bien de sales y la vamos a aplicar sobre la tierra de nuestras plantas. Fijaros ahí cómo lo estoy haciendo, poco a poco. La iremos echando alrededor de la planta.
Vale, entonces vamos a echar una cucharada grande por cada planta que queramos abonar. Lo que tienes que saber es que esto nunca lo vamos a poner más de una vez cada 2 o 3 semanas, porque si lo hacemos de forma más frecuente podemos sobrefertilizar la tierra y eso hace también daño a la planta. Pero si la aplicamos una vez cada 2 semanas, si la planta lo necesita, vais a ver los cambios increíbles que esto supone para la misma. El segundo de los usos de las sales Epsom es para mejorar el agua de riego. Y sí, vamos a conseguir eliminar sus componentes nocivos como la cal, el cloro y, como sabemos, la cantidad de químicos que le echan para hacerla potable, para que la podamos beber. Bueno, para prepararlo de una forma muy sencillo, vamos a emplear una cucharada de las grandes, como antes, que son aproximadamente de unos 15 gramos, para mezclarlo con 4 litros de agua. Si tenéis como yo una regadera, pues lo podéis echar en la regadera, si no una botella de agua donde queráis. Pero si lo vas a hacer en cantidades más pequeñas, con una cucharadita de las pequeñas de postre, pues nos va a valer para, por ejemplo, para 1 litro de agua. Siempre vamos a mantener las proporciones y así podemos echar lo que queramos. Y lo vas a echar, lo vamos a remover bien y ya tendremos un agua de riego maravilloso para las plantas. Si hacemos esto en cada riego que apliquemos, vamos a conseguir plantas más verdes, sanas y lozanas. También evitaremos daños en las hojas, como por ejemplo que se piquen o les salgan esas pequeñas manchas marrones. Es importante que sepas que esto vale para todo tipo de plantas, así que puedes aplicarlo con tranquilidad tanto en plantas de huerto como plantas ornamentales, decorativas, plantas con flores, plantas de interior, bueno, absolutamente en todo tipo de plantas, ¿vale? Así que quédate tranquila o tranquilo. Si lo aplicamos junto a otros fertilizantes como humus de lombriz o cualquier fertilizante casero natural que hemos preparado ya en este canal, pues vamos a potenciar su efecto. Pues es que las sales de Epsom tienen la cualidad de que las plantas pueden absorber mejor los nutrientes de la tierra que le vayamos a incorporar. ¿Y qué es lo que pasa si aplicamos las sales Epsom a los preparados que tenemos en el canal? Pues es que vamos a conseguir potenciar muchísimo todas sus características y vamos a hacer que las plantas comiencen a consumir los nutrientes desde el momento que echemos los fertilizantes o los abonos maravillosos. Otro de los usos que vamos a emplear para las sales Epsom es que si vemos que las plantas tienen daños, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. En medio litro de agua vamos a mezclar una cucharada de postre, una cucharada pequeña de sales Epsom. Entonces vamos a removerla todo muy bien y lo vamos a poner en un pulverizador. Seguidamente vamos a rociar todas las hojas, tanto por detrás como por delante, para que queden bien llenas de este abono. De esta manera estamos aportando los nutrientes directamente a las paredes celulares de las hojas, haciendo que la planta no se nos ponga más fea e incluso corrigiendo muchos de los daños que ya han sufrido. Bueno, si hacemos este preparado para las hojas una vez a la semana, vamos a ver resultados absolutamente increíbles. Además, las sales Epsom ayudan en la germinación de las semillas y vamos a conseguir germinar casi todas las que vamos a poner, o sea que también en el huerto nos va a ser muy útil. Lo que hago es preparar la tierra en los semilleros. Yo tengo, por ejemplo, sustrato que es ligero o incluso podemos comprar un sustrato que sea especialmente para semilleros y en ese sustrato vamos a mezclar las sales Epsom. La cantidad que vamos a mezclar es una cucharada de 15 gramos de las grandes por cada 10 puñados de tierra o sustrato para semilleros. Es fácil, una cucharada sopera por cada 10 puñados de sustrato. Removemos todo muy bien y ya podemos empezar a poner nuestras semillas y a usarlo. Ya veréis que enseguida vais a notar la diferencia, que es increíble, en la tasa de germinación. Ponlo en práctica y dime qué tal te ha funcionado, lo puedes poner en los comentarios. Además, déjame tu pedazo de me gusta en el vídeo y si todavía no te has suscrito, suscríbete. También puedes compartir con amigos que creas que les pueda gustar esto, con conocidos, bueno, como siempre te digo. A ver, es importante sobre todo lo siguiente, que tengas bien claro que cualquier sal no sirve, que la sal de casa va a matar tus plantas, con lo cual no la utilices en tus plantas. La sal de casa es para casa. Esta es la sal
las sales Epsom, que son muy conocidas de siempre y que son naturales y son orgánicas, se utilizan para las personas, o sea, para quitar las inflamaciones de las piernas, para sentirte mejor, pero al mismo tiempo resulta, bueno, hay quien las ingiere, pero yo ya os he dicho que antes de tomarte cualquier cosa, consulta a tu facultativo, consulta a tu médico. No tomes así sin más ni más. Bueno, dicho esto, quiero decirte que las sales Epsom en nuestras plantas hacen dan un resultado increíble, ya que por un lado aportan los nutrientes que necesitan y por otro lado ayudan a que todos los abonos que nosotros, abonos o fertilizantes caseros, orgánicos, naturales, que nosotros hagamos y que aportemos a esta planta, lo que ayuda es que las absorban mucho más rápidamente. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Bueno, aparte de conseguir que la planta esté sana, que tenga un color muy bonito, por ejemplo, las hojas que sean verdes, pues conseguimos que las raíces estén sanas y que las hojas también estén sanas al mismo tiempo. O sea, conseguimos que no les vayan bichos a las plantas o que si ya tienen alguno, de esta manera lo que podemos hacer es que se mejoren, porque estas sales son bastante potentes. Por eso también lo importante de las indicaciones que te he dado. Por favor, con una cucharada sopera utiliza 4 litros de agua. Sigue siempre estas proporciones. Y si lo vas a poner, ya ves, ahí lo puedes poner en la tierra o lo puedes poner en el agua de riego. Eso lo que tú prefieras. Incluso puedes utilizar las dos formas, siempre y cuando las vayas alternando. No hagas las dos a la vez, porque sería echar demasiado fertilizante a la tierra en nuestras plantas, y lo mismo que si tienen poco no les va bien, tampoco les va bien tener un exceso. Entonces, la cantidad justa es la que yo os he dicho. Ahora mismo estoy mezclando ahí en la tierra, ¿veis? Una cucharada, lo mezclamos en la tierra, por cada planta puedes poner una cucharada, acuérdate. Lo mezclamos bien, y ahora mismo yo lo voy a utilizar para nuestros semilleros, porque he puesto ahí 10 puñados de nutrientes para semillas. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Ya te he dicho todo lo que quería sobre la sal Epsom, es estupenda. Me despido de ti y hasta el próximo vídeo. Un saludo.